Muy buenos días, estimados hermanos. Que Dios me les bendiga, que la paz, el amor, la gracia de Cristo cubra nuestra vida hoy, mañana y siempre. Para todos les deseamos un Shabbat Shalom. Para comenzar en esta mañana, el mensaje que Dios nos trae a través de su santa palabra. Queremos invocar la presencia del Padre y del Hijo, pero también queremos el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a orar. Yo me voy a arrodillar. Usted puede decidir sentarse, ponerse de pie o arrodillarse. Vamos a pedir la presencia de nuestro Padre Celestial. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta mañana por el descanso de la noche, el sueño reparador, la vida, la salud, tu amor, tu cuidado, tu protección. Gracias por enviarnos siempre la compañía de tus ángeles. Oh Padre, ahora nos acercamos a tu trono de gracia, reconociendo que somos polvo, pecadores, indignos, que no hay nada bueno en nosotros. Pero Padre, a través de la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, te pedimos perdón para todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras rebeliones, nuestros celos, iras y contiendas. Lávanos, límpianos, justifícanos, purifícanos, santifícanos y ven pronto a glorificarnos en tu santa y gloriosa venida, que ha de ser muy pronto. Ahora en esta mañana, mi Dios, colocamos nuestras vidas en tus manos al presentar tu palabra para tu pueblo aquí presente y para tu pueblo que nos escucha a través de las redes sociales. Que el nombre de Cristo sea exaltado en esta mañana. Danos fuerza, ánimo, fe y valor para enfrentar la crisis, el engaño, las mentiras, las herejías que están presentándose en este tiempo. Asístenos con tu espíritu, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero presentar, para presentar el mensaje de Dios en esta mañana, hazle frente a las herejías, hazle frente al engaño, al error, con la palabra de Dios, con Cristo Jesús. Y quiero comenzar con dos preguntas. No sé cuántos de los presentes, cuando asistían a la escuela, ¿no? El profesor a veces usaba un método para examinar con falso y verdadero. Yo tuve que enfrentarme a muchos exámenes con falso y verdadero. La pregunta es tan capciosa que uno no sabe si responder qué. Si es falso o es qué. Es verdadero. Se me parece, ¿no? Y voy a usar una terminología que un deporte que se practica mucho en Sudamérica, y también en Centroamérica y el norte de América, es el fútbol, ¿no? Que son las jugadas de engaño. Por ejemplo, viene el futbolista con la bola, ¿no? El balón, y entonces viene el defensa. Viene el defensa para bloquearlo, ¿no? Pero entonces él va a hacer así, y entonces que el defensa se corre, pero inmediatamente le hace ¿qué? Para acá, y el campo está abierto para llegar hasta la portería. Entonces, quiere decir que la verdad y el error son tan parecidos
que muchos no tienen discernimiento para saber cuando una cosa es verdad y cuando algo es ¿qué? Error. Por lo tanto, hermanos queridos, tenemos que estar preparados porque llegamos al tiempo, vivimos en el tiempo del fin del mundo, vivimos en el tiempo cuando Satanás está airado, vivimos en el tiempo cuando Satanás está engañando a la mayoría de los seres humanos. Y aquellos que no estén preparados y aquellos que no estén listos, hermanos, no podrán soportar ¿qué? La prueba de los engaños. Miren, repito, estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. En el fin del tiempo. Estamos en el umbral de el reino de los cielos. Estamos ahora en plena batalla entre el bien y el mal. Estamos en el tiempo de la gran decisión, cuando muchos serán sellados para vida eterna y tristemente otros serán ¿qué? Dejados, sellados para la perdición. Y en este tiempo, hermanos queridos, tan solemne, es un tiempo de engaño, de herejías, de mentira y de falsedad. Miren, nos mienten los políticos, nos mienten la ciencia en todas las áreas, para no ser específico en una. La ciencia nos miente, los médicos nos mienten, los economistas nos mienten, los que venden productos, ¿no? Carros, cualquier otro producto comestible, nos mienten. Productos orgánicos cuando realmente no son ¿qué? Entonces vivimos en medio de ¿qué? De un mundo de engaño, en medio de un mundo de mentira, en medio de un mundo de falsedad. Y la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿A las etiquetas? Cuando usted compra una medicina y usted va a leer el libro allí, usted se da cuenta que en letras pequeñas vienen los efectos negativos. Entonces, si tienes un mal y vas a tomar una medicina que te va a provocar otro mal, usted decide qué va a hacer. Hay que decidir y tomar decisiones. Ahora, pregunto, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual la condición del mundo vive engañando y siendo qué? ¿Qué es lo que produce esta situación tan terrible de engaño, de mentira, de falsedad, de devaluación en el mundo? Pues bien, quien tiene la respuesta, y la respuesta verdadera es ¿qué? La palabra de Dios. Y debemos estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca, cuando el lucero de la mañana, Cristo Jesús, regrese con poder y gloria y le diga a los fieles: venid benditos de mi Padre. La palabra de Dios tiene la respuesta para esa pregunta de por qué existen tantos engaños y tantas mentiras en el mundo. Dice allí la palabra de Dios en Juan capítulo 8 y versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, dijo Cristo, no me creéis. Quiere decir que la humanidad tiene, aparte del verdadero Padre y del Creador, tiene un falso padre
que se apoderó de este mundo por medio de la mentira y por medio del engaño. Y por medio de la mentira y el engaño arrojó la tercera parte. O sea, trajo la tercera parte de los ángeles, los demonios, ¿no?, a esta tierra. Entonces, si hay un padre de mentira, la respuesta es obvia. ¿Los hijos qué? Son mentirosos. Los padres comieron las uvas ácidas, agrias, y los hijos tienen ¿qué? La dentera. ¿Es verdad? Entonces, ¿por qué la humanidad vive en mentira y en engaño? Porque hay un padre mentiroso y por supuesto los hijos son mentirosos. Cito también otro texto que está en Apocalipsis, capítulo 9 y versículo 11. Y tienen por rey, ya solamente no tienen un padre, tienen ahora ¿qué? Un rey, un gobernante, un dueño al cual pertenecen. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego ¿qué? Apolión. Ahora, tanto en hebreo Abadón como en griego Apolión significa lo mismo. El ángel del abismo destructor. Satanás, hermanos queridos, es el ángel del abismo. Satanás es el ángel caído. Satanás es el ángel destructor. Es el ángel que engaña, que miente, que cambia, que devalúa la misma verdad de Dios. Y así lo hizo en el cielo y tuvo éxito. Y así lo hizo en el Edén y tuvo éxito. Y así lo ha hecho en cada generación y ha tenido ¿qué? Éxito. Un padre de mentira, hijos mentirosos, un rey que es el destructor. Y hermanos queridos, los que no busquen conocer al Padre y al Hijo, los que no conozcan la palabra del Padre y del Hijo, tendrán un padre mentiroso y un rey mentiroso, un destructor. Y estamos precisamente viviendo en esos tiempos. Ahora, la palabra de Dios nos dice que estamos viviendo en el tiempo cuando hay un verdadero evangelio y un falso ¿qué? Evangelio. Y eso es lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Dice allí en el libro de Gálatas, en la epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. ¿Qué? ¿Quién está hablando? ¿Quién está definiendo que hay dos evangelios? El campeón de los evangelistas del Nuevo Testamento, el erudito, el teólogo, el rabino, el doctor Saulo de Tarso, que cuando se encontró con Cristo se convirtió en ¿qué? En el apóstol Pablo. Él es el que está diciendo que está asombrado, va predicando el evangelio, va formando iglesia, y cuando pasa un tiempo con ellos, que va a otro lugar y que regresa, ve que el evangelio que él predicó según Cristo Jesús, el evangelio basado en la palabra de Dios, ahora está cambiado. Por eso él dice: estoy maravillado de que haya ¿qué? Otro evangelio. Y él sigue diciendo: no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo Jesús. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. ¿Cuántos anatemas hay hoy en el mundo? ¿Cuántos anatemas hay en el mundo cristiano? Repleto. El mundo está repleto ¿de qué? De anatemas, de engañadores, de herejes, de falsos maestros que están devaluando el evangelio eterno de Cristo Jesús. Y como dice allí, sigue diciendo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica
un evangelio diferente del que habéis recibido, sea que. Cuidado, iglesia de Dios. Cuidado, iglesia que cree en el Padre y en el Hijo. Cuidado, iglesia. Vivimos en el tiempo donde los anatemas pupulan, donde los anatemas ¿qué? Están filtrándose dentro de ¿qué? Del pueblo de Dios, del remanente, trayendo ¿qué? Un evangelio ¿cómo? Diferente. Y hermanos queridos, desde los tiempos del apóstol Pablo, cuando junto con los demás apóstoles predicaban, ya existía en el primer siglo la iglesia que Cristo fundó, que entregó a los apóstoles, a los discípulos. Ya en ese primer siglo, a mediados, ¿no? Dice que se enseñaban falsas doctrinas sobre la persona de Cristo Jesús. Su cristología, su soteriología. O sea, la vida de Cristo. La cristología habla de la vida, del ministerio, de la muerte, de la resurrección de Cristo Jesús. La soteriología nos habla de ¿qué? De el plan de la salvación. Cómo el hombre puede ¿qué? Alcanzar la salvación. Y entonces vemos que nos llama la atención que en ese tiempo ya se levantaban ¿qué? Falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores, presentando herejías. Satanás usó sus medios para atacar la personalidad del Hijo de Dios, para distorsionar el carácter del Hijo de Dios, para trastornar el mensaje del evangelio eterno que representa al Hijo de Dios. Desde el primer siglo, sí, ya Satanás empezó a ¿qué? A cuestionar la vida y el ministerio de Cristo. Por ejemplo, en el nacimiento de Cristo trajo angustia, dolor y sufrimiento para muchas ¿qué? Madres hebreas. Nosotros conocemos que Herodes mandó ¿a qué? A los niños, ¿por causa de quién? Por causa de Cristo. Vemos que en el ministerio terrenal de Cristo fue de grandes controversias. ¿Entre quiénes? Entre los doctores de la ley, los rabinos, los escribas, los fariseos y mucha gente. ¿Cómo este hombre se hace qué? Hijo de Dios. ¿Cómo este hombre que es carpintero, que se crió en el barrio más podrido de aquel lugar, Nazaret, dice que es el Hijo de Dios? Y ahí empiezan a cuestionarlo. La muerte de Cristo fue motivo de desánimo, de angustia y de chasco para sus discípulos, pero fue un motivo de gozo, de alegría, de respiración, de libertad para quienes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los falsos cristianos. Pero quiero decirles, hermano querido, que la resurrección de Cristo fue motivo de gozo y de alegría para aquellos discípulos que el viernes en la tarde se dispersaron angustiados y terribles deseando morir. Pero la resurrección de Cristo, que fue lleno de esperanza y de gozo para los discípulos, fue motivo de desesperación, de angustia, de terror para quienes ejecutaron ¿qué? Su muerte. Hermanos queridos, la resurrección de Cristo fue un motivo de horror para Satanás, que supo que su reino estaba acabado. Le contaron que su reino sería ¿qué? Le pondrían fin. Ahora el ministerio de Cristo no termina. Ahora llega la segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario ¿qué? En el santuario celestial. Y ahora Satanás sigue con sus engaños, con sus mentiras y herejías acerca de la obra especial que Jesucristo, tu Dios, tu Creador, tu Redentor, sea ¿qué? Sea descalificado. Y allí podemos ver, hermanos queridos, que Satanás
ha levantado falsas herejías. Desde la muerte de Cristo en adelante, pasando por cada periodo de la historia del cristianismo, tú y yo hoy somos testigos de las mentiras, de las falsedades, de las herejías, de las falsas doctrinas que se han levantado contra la persona y el ministerio de Cristo Jesús. Y yo quiero mencionar algunas de ellas que comenzaron allá, primeramente en el cielo, cuando Satanás se airó contra Cristo, en el Edén, cuando engañó y mintió a la primera pareja, cuando nace, cuando realiza su ministerio, cuando muere, cuando resucita, y ahora que está en el santuario terrenal como nuestro intercesor y nuestro abogado, comienzan las herejías. Y quiero mencionar algunos grupos heréticos. Por ejemplo, los ebionitas. ¿Quiénes eran estos señores? Bueno, estas personas pertenecían a una secta desde mediados del primer siglo, y entonces sus creencias eran un motivo de controversia. Era un grupo de cristianos, recuerden, eran cristianos, no eran, pero de origen griego, y que surge en ese primer siglo. Y entonces ellos estaban basando su fe en la pobreza. Bienaventurado ¿qué? Los pobres. Su enfoque era en atención a los pobres, ¿no? Pero el problema de esta gente, su teología se basaba en Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti y de tus hermanos levantará Jehová. Para ellos Cristo, y aquí viene la primera herejía, el primer engaño, para ellos Cristo no era el Hijo de Dios. Esa creencia ebionita llega hasta el día de ¿qué? Su influencia llega hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Y la mayoría del mundo cristiano, de los que leen la palabra de Dios, y el grupo especial que cree en el espíritu de profecía, pues niegan eso. El Hijo engendrado de Dios. Esa era su creencia. Para ellos Jesús era un profeta enviado. Para ellos Jesús fue el Hijo de María. Y en su bautismo recibió dones especiales. Para ellos Jesús fue un buen hombre. La cristología de esta secta judía distorsionó completamente la personalidad del Hijo de Dios. Ahora, más adelante, surge otro grupo herético, los docetistas. La palabra griega docetista significa apariencia. Y para ellos, este era otro grupo de cristianos, pero de origen gentil. Bueno, griego, romano, escita, bárbaro, no sé cuántas más. Ahora, los docetistas creían lo opuesto a los ebionitas. Ellos creían en la divinidad de Cristo, pero negaban la humanidad. Están viendo, hermano, cómo Satanás, el padre de la mentira, engaña a los seres humanos de una forma y qué, y de otra. Y después, hermano, siguen otros grupos heréticos como los apolinarios, los apolinarianos, que eran descendientes de Apolinario, que era obispo de la Odisea, que negaba también la humanidad de Cristo. Nos damos cuenta, hermano, cómo a través de que el ministerio de Cristo terminó en la tierra, empieza Satanás, que se vio vencido, destruido su reino, que Dios le puso fin por la muerte y resurrección de Cristo. Ahora empieza ¿qué? A trastornar, a devaluar, a torcer el verdadero evangelio. Y Pablo, que vivió en ese tiempo, pues dice, oh, no es que no hay otro evangelio, es que hay uno, pero que hay algunos que lo han distorsionado. Y hermanos queridos, ese espíritu de engaño y de mentira no ha muerto. Eso llega hasta nuestros días. Ahora, notemos bien. A medida que el tiempo va transcurriendo, van apareciendo nuevas ¿qué? Herejías. El paganismo
se une a la iglesia porque el periodo de persecución de Diocleciano, de Decio, de Nerón y de toda esa gente no funcionó. Mientras más cristianos llevaban a la hoguera, al potro, al circo romano, a aquella serie de martirios que le aplicaban al mundo cristiano, no dio resultado. Pues ¿qué hicieron los emperadores? Hicieron allí una alianza, ¿no? Entre el cristianismo y la política, un sincretismo religioso y político. Y esto dio como lugar a las grandes herejías, mentiras y engaños de la Edad Media, desde el año 538 hasta el año 1798. Y allí se levantaron muchas herejías. Por ejemplo, que María era la madre de Jesús, que María era la única intercesora entre Dios y los hombres. Doctrina que surge allá desde el 538, pupula hoy en el mundo, y muchos son los que creen eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con referencia a esa herejía? Porque hay un solo Dios, como se ha repetido cada noche en este lugar por nuestros hermanos predicadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Romanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay pastores cristianos, hay pastores corporativos que para defender de que Cristo no es el único intercesor, que Cristo no es el intercesor, que Cristo no es el mediador, sino que es el Espíritu Santo, basado en la Trinidad, predican y dicen, no, porque el Padre de Jesucristo fue el Espíritu Santo. Están negando ¿qué? La palabra. Están distorsionando la verdad. Eso es una herejía. Están desviando a los hermanos ¿de qué? De la verdad. El único mediador, el único intercesor, dice la palabra de Dios. Y hay más textos, hermanos, pero no podemos. Ahí está bien claro quién es. Jesucristo de Nazaret. Gloria a su nombre. Otra herejía, hermanos, que surge también en ese periodo es que, contraria a la Biblia, dice allí que es acerca de la inmortalidad del alma. O sea, que los muertos siguen ¿qué? Viviendo. Esto es lo que dice la palabra. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría en el corazón, porque tus obras ya no son agradables ¿a quién? Por lo tanto, hermano, los que viven saben que han de morir, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Fíjense, si estas herejías y estas falsedades y engaños que surgen allá en el periodo de la Edad Media siguen hoy. Hace un tiempito atrás lo conocí personalmente porque yo crecí en esa iglesia y crecimos juntos, pero yo mayor y él menor. Un joven, realmente un joven anciano y líder de la iglesia, un buen hermano, en lo que yo conozco. Murió bastante joven, tendría unos 40 años, por una enfermedad bien desagradable. Y en su funeral, allí cuando empezaban la gente a dar su testimonio,
se levanta alguien y dice, hermanos, no lloren, no se aflijan. Él está allá con Cristo en el cielo. Dios se lo llevó porque Dios lo necesita allá en el cielo para hacer una obra con él. Hermanos, son cosas que usted puede decir, bueno, del mundo religioso de donde salieron estas herejías, está bien. Del mundo religioso protestante, está bien. Pero que un adventista del séptimo día diga que no lloren, que no se aflijan, porque ya él está en la presencia de Dios, porque Dios lo necesita para hacer una obra en el cielo. Hermano, por eso es que Pablo decía, hay otro evangelio. No porque haya dos, sino uno, pero se ha distorsionado. Pero ¿qué pasa, hermano? Que hay muchos cristianos de nombre, hay muchos cristianos nominales que no estudian la palabra, que no le creen a la palabra y que hacen mentiroso a Dios y a su palabra, porque si Dios dijo que los que viven saben que han de morir y mientras y en el estado de muerte que no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, la mente es puesta en olvido, descansan ahí hasta la mañana gloriosa de la resurrección. Y todas estas cosas, hermanos, son las que están sucediendo. Por ejemplo, otra falsa doctrina es la que surge allá por el 325, ¿no? Con el asunto de la Trinidad. Tres dioses coherentes, tres dioses coiguales, tres dioses consustanciales que juegan un rol, que hacen un papel de Padre, otro de Hijo y otro del Espíritu Santo. Hermanos, son millones y millones y millones de cristianos de todas latitudes y de todas las religiones que creen esto. Solamente hay un pequeñito remanente que creen en la verdad bíblica basada también en la profeta, que solo existe el Padre y el Hijo. Y en estas noches aquí se ha aclarado bien de muchas formas y de muchas maneras por nuestros hermanos expositores de la palabra de Dios, que lo han hecho magistralmente. Ya yo no sabía qué predicar hoy, pero la palabra de Dios es un manantial. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es una espada. Y cuando nosotros bebemos de ese manantial y cuando nosotros usamos esa espada, siempre, hermano Cúcaro, habrá algo para presentar ¿de qué? De la verdad de la palabra de Dios. Amados hermanos, esto es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, nuestra regla de fe y de conducta. Allí en Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 4 al 9, la famosa Shema que Dios le reveló a su pueblo Israel y les advirtió y lo recalcó que ellos debían de creer. Y dice así: oye Israel, oye pueblo de Dios de estos últimos días, Jehová Dios es que nuestro Dios. Jehová que es tres. Dice así la palabra, es que es uno. Oye Israel, oye pueblo de Dios de la actualidad, oye pueblo de Dios, que Jehová es uno. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu mente. Y escuchen, la vas a repetir a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y atarás como un frontal, ¿no? Y estarán como un frontal entre tus ojos, aquí en la mente, en el lóbulo frontal. Y las escribirás en los postes, en los dinteles y en todas partes. Jehová Dios uno es, Jehová Dios uno es, Jehová Dios uno es, Jehová Dios uno es. Para que quedara ¿qué? Penetrado aquí en el lóbulo frontal y no tuvieras confusión. Pero hermanos queridos, la gente no le cree a la palabra de Dios. La gente no le cree a Dios. Qué triste. Pero esa tristeza llega también al pueblo, entre comillas, cristiano de estos tiempos. Dice allí también el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual
son todas las cosas, y nosotros por medio de ¿quién? De Él. Hermanos queridos, un Dios, el soberano del universo, un Señor, Jesucristo de Nazaret, tu creador, redentor y salvador. Sigue diciendo ahora allí, como se ha dicho allí en esta semana, Zacarías 6:13, concilio de paz no entre tres, como si anoche se replicó, sino entre ¿qué? Entre dos. Allí en 2 de Corintios 3:17, el Señor Jesucristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor Jesucristo hay libertad. ¿Quién es el que te liberta a ti? Si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libre. Isaías 51:3, Jehová consolará a su pueblo. ¿Quién es Jehová del Antiguo Testamento? Yo soy el buen pastor. Jehová es nuestro buen pastor. Jehová es nuestra justicia. Jehová es el camino, la verdad y la vida. Que se refiere a quién? A Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Isaías 51:12 dice, yo soy Jehová, soy tu consolador. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice Dios, y yo lo creo por encima de los doctores y de los teólogos modernos que distorsionan el evangelio de Dios. No podemos hacer mentiroso a la palabra. No podemos hacer mentiroso ¿a quién? A nuestro Dios. Hermanos queridos, notemos que Satanás se levantó en el cielo contra el carácter de Dios, contra su justicia. Deseaba ser igual a Él. Cuando el Padre pronunció que Cristo era su Hijo engendrado, Satanás ¿qué? Sintió odio y celo contra Cristo. Y desde allí en adelante se levantó en guerra contra Cristo. Pero el príncipe Miguel, como lo presenta la palabra de Dios, y la palabra Miguel significa quien es como Dios, dice que se levantó para defender la verdad del Padre, para defender el carácter del Padre, para defender los cimientos de la justicia de Dios. Y allí hubo una guerra y se levantó. Ese Miguel, Cristo Jesús, nuestro Señor, está con nosotros, el príncipe de los cielos, el general de las 7 estrellas del Apocalipsis, prometió estar con su pueblo para que su pueblo pudiera vencer también ¿qué? Las falsas herejías, los engaños y las mentiras que Satanás ¿qué? Ha introducido en este mundo. En cada generación Dios ha contado y Dios ha tenido hombres que se han levantado como Miguel en el cielo para defender la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Y allí está el maravilloso cuadro de galerías de héroes, Hebreos 13, cuando dice por la fe, por la fe y por la fe y por la fe, todos ellos defendieron ¿qué? La verdad de Dios en cada generación. Amados hermanos, qué maravilloso saber que Dios ha tenido siempre ¿qué? Defensores. En los días del primer siglo, frente a aquellas organizaciones heréticas, se levantó un hombre. ¿Quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, sabiendo que estoy puesto, que Dios me escogió, que Dios me eligió para defensa ¿de qué? Del evangelio. Y esto lo podemos confirmar en su carta. Hermanos queridos, Pablo se levantó como ¿qué? Como un fiel soldado para defender la verdad del evangelio eterno, que es Cristo Jesús. Y por supuesto, hermanos, todos los que se levanten para defender la verdad del Padre y del Hijo, la verdad de la palabra de Dios, tiene que exponerse, tiene que estar convencido de que lo odiarán, lo falsificarán y trastornarán su vida, difamarán de su carácter, sufrirá persecuciones, prisiones, hambre, naufragio y muerte. Ahora, te pregunto, ¿quién es un defensor? Creo que los peruanos y los sudamericanos y la mayoría de los países que juegan el fútbol
sabe que el defensa está expuesto a recibir ¿qué? El impacto de un gol, ¿no? De un gol, no, de una patada al balón. Y le puede dar por la cara y le puede dar por donde quiera. Por eso es que ellos se paran como así ahí a defender para que no entre el gol. Y hermanos queridos, de la misma forma, un defensor, según el diccionario, es un abogado. Un abogado defensor. Todos aquellos pecadores que saben que están condenados a muerte, pero saben que en Cristo hay ¿qué? Un abogado ¿qué? Defensor. Eso fue en lo que se convirtió el apóstol Pablo y muchos héroes a través de ¿qué? De las edades. Abogados, defensores de ¿qué? De la verdad tal cual está en Cristo. Un defensor es un protector, uno que protege, el portero protege ¿qué? Es el que cuida, el que vela. ¿Para qué? Para no permitir que entre lo malo. También es un intercesor, que por eso Cristo es nuestro protector. Y Pablo pudo decir, hagan, imítenme, no a mí, como yo imité ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora también es un amparador, es un velador y escuchen, es un paladín. En eso se convirtió el apóstol Pablo. Y no él, sino muchos otros. Hermanos queridos, en eso tenemos que convertirnos nosotros hoy. Ahora, todos estos calificativos se pueden notar en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un excelente defensor, un excelente abogado, defensor. ¿Saben ustedes por qué? Por las siguientes razones. Número uno, Pablo conocía la verdad. Y cuando tú conoces la verdad, te hace libre del engaño, de la mentira, de la herejía. ¿Sí o no? Hermanos queridos, nosotros hoy tenemos que conocer la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es una persona, el camino, la verdad y la vida, Jesucristo de Nazaret. Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer al Padre. Tenemos, hermanos, que conocer las Escrituras. Pablo se convirtió en un verdadero abogado y defensor de la verdad. Pablo defendió la verdad por su forma de vivir, por su testimonio. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo defendió la verdad delante de los sacerdotes y rabinos. Pablo defendió la verdad delante de los falsos maestros. Pablo defendió la verdad delante de gobernadores y reyes. Pablo defendió la verdad en sus prisiones. Pablo defendió la verdad frente al martirio. Pablo defendió la verdad frente a ¿qué? A toda circunstancia. ¡Wow! ¡Qué gran defensor de la verdad! ¡Qué gozo habrá en el cielo! Hubo en el cielo cuando Pablo en cada etapa de su vida defendió la verdad. Amados hermanos, Dios necesita hoy hombres como el apóstol Pablo, defensores de ¿qué? De la verdad, que es Cristo Jesús. Esa hora está llegando, esa hora ya ha llegado. Dios necesita defensores de la verdad. Y esto es lo que le dice Pablo al joven ministro Timoteo, por lo cual asimismo padezco todo esto, pero no me avergüenzo, gloria a Dios, porque yo sé en quién que he creído, el que cree en la verdad del Padre y del Hijo, del que conoce a Dios. Hermanos queridos, para él todo tipo de sufrimiento, de angustia y de dolor es motivo de gozo y de alegría. ¡Wow! Dice allí, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y ahora le dice al joven ministro, retén la forma de ¿qué? De la sana doctrina, del verdadero evangelio, de Cristo Jesús, de la verdad, de la palabra de Dios. Retén eso. Hermanos queridos, ha llegado el tiempo de ¿qué? De retener la verdad basada en un escrito está. Gloria a Dios. Dice, sigue diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos y en su manifestación de su reino. Escuchen, que prediques ¿qué? Que prediques ¿qué? La palabra. Gracias a Dios
Yo me he sentido gozoso en estos días porque cada vez que nuestros hermanos predicadores han venido aquí, dan un énfasis diferente. O sea, en el mensaje, ¿no? El mensaje basado en la verdad, el mensaje de conocer al Padre, de conocer a Cristo, de conocer la verdad. Eso es predicar, ¿qué? Que prediques, ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, gloria a Dios, exhortando siempre con paciencia y con doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá, ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Ahora, hermanos, dice allí, segunda de Timoteo, la clausura, el epílogo, la conclusión de la vida del apóstol Pablo. ¿Qué dice? ¿He peleado qué? La buena batalla. ¿He acabado qué? La carrera. ¿He guardado qué? La fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que como yo he defendido la sana doctrina, como un buen abogado, como un buen defensor, como un buen paladín. Queridos hermanos, que la vida del apóstol Pablo sea una inspiración. Ahora, llegamos al tiempo del fin que comenzó en el año 1844. Dios levantó un pueblo con un mensaje especial para amonestar al mundo entero, conocido como el mensaje de ¿qué? De los tres ángeles. Dios levantó un pueblo después de un chasco para que predicara el evangelio eterno. Ahora, a ese pueblo Dios le reveló 7 pilares. Número 1, el mensaje de los tres ángeles. Número 2, el mensaje del santuario. Número 3, la ley de Dios y del sábado. Número 4, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Número 5, la personalidad del Padre y del Hijo. Número 6, la no inmortalidad del alma. Y número 7, la justificación por la fe. Ahora, como este mensaje es especial para el último periodo de la historia del mundo, el fin del tiempo, como el diablo, como Satanás, el Apolión, el Abadón, el destructor, el mentiroso, el engaño, mirando el reloj profético, sabe muy bien que sus días están ¿qué? Contados. Y él lo sabe. ¿Y qué hace? Se cruza de brazos, pone su mano debajo de la barbilla. No. Como león rugiente anda aquí en ¿qué? Devorar. Y hermanos queridos, tú y yo debemos ser defensores de la verdad. Tenemos que enfrentarnos a él. Pero nos enfrentamos a él en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y así como Pablo, y así como los valdenses, y así como los albigenses, y así como los reformadores vencieron la última generación a la cual Dios le ha entregado los 7 pilares, también enfrentaremos al enemigo y seremos vencedores. El enemigo intenta destruir estos pilares. A la sierva de Dios se le reveló que el diablo levantaría una nueva organización, que esa nueva organización cambiaría ¿qué? Los pilares, y nosotros, los que estudiamos la verdad, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, sabe que ese tiempo ya lo estamos ¿qué? Viviendo. Hermanos queridos, no tenemos que preocuparnos, porque el león de la tribu de Judá, Miguel, quien es como Dios, quien lo venció en
el cielo, quien lo venció en el Calvario, quien lo venció en la tumba, hará que nosotros le podamos vencer por medio de su sangre. Y ahora, pero el enemigo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en nuestros días? Pues muy bien. Número uno, que no nos preocupemos porque no hay juicio investigador. Pastor, un miembro de una iglesia. Pastor, ¿es verdad que no hay juicio investigador? ¿Por qué me haces esa pregunta, hijo? Mi pastor acaba de predicar hoy. Pero hay que preocuparse que no hay juicio investigador. Mi respuesta, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Que a la hora del juicio qué? Como anoche lo presentaba Emmanuel, en Daniel, el anciano de día se sentó, uno como hijo de hombre, vino hasta el anciano de día, los libros fueron abiertos y comenzó ¿qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, aparte de la Biblia, ¿qué dice el Espíritu de la profecía? ¿Cómo es posible que un pastor, un predicador nominal, se atreva a decir que no hay juicio investigador? Falsa herejía, doctrina falsa, pero tristemente eso lo reciben de los colegios superiores y lo enseñan a la iglesia y engañan ¿a quién? A nuestros pobres hermanos que trabajan día y noche para buscarse el pan diario, atrapados dentro de los tapones o ¿cómo le llaman acá? La aglomeración de carros, tapones, embotellamiento, no sé. Y entonces esto ahí está, que llegan cansados y estresados a la casa, casi no tienen tiempo para estudiar. Pero tú que eres el pastor, el guía espiritual, ¿cómo te atreves a decir, negando a la Biblia, siendo mentiroso a Dios y a la palabra de Dios? Hermanos queridos, es tiempo de defender la verdad, como el apóstol Pablo y los demás que hemos mencionado. No hay que guardar la ley ni el sábado para salvarse. Mentirosos, engañadores, heréticos, eso no dice la palabra de Dios. Si retrajeres tu pie de guardar, tu pie de hacer tu voluntad en tu santo día, el día del Señor, ¿no? Y lo venerares y lo honrares y lo guardares, no andando en tus caminos ni pisando ni haciendo tu voluntad. Y escuchen, ni hablando tus palabras de béisbol o de fútbol o de política o de carros o de moda o de alimentos. No, hermano, el sábado, el día de hoy, es el día que Dios levantó para anunciar que no hay evolución, que no hay Big Bang, que hay un creador y ese creador está formado por el Padre y por el Hijo. ¿Cómo te atreves, predicador laodicense, a decir eso? Pero son muchos los que siguen a estos predicadores porque les gusta que le engañen, porque tienen un padre llamado Apolión y Abadón, un padre que es de mentira. Y como no escudriñan la palabra y le hacen caso a los hombres, son engañados. Hermanos queridos, el sábado hoy se ha hecho algo común. En vez de un día de adoración al Padre y al Hijo, es un día de recreación, entre comillas, espiritual. Un día en el cual los pastores invitan a sus hijos, estoy hablando de Norteamérica, a sus hijos y jóvenes a ir a sus piscinas, a tirarse bola de un lugar a otro, donde el pastor lleva a su iglesia a pescar, donde el pastor celebra el Día de la Hispanidad, que es un día donde se reúnen en Estados Unidos las diferentes iglesias para celebrar el Día de la Hispanidad, del argentino, del chileno, del ecuatoriano, del peruano, del cubano, del dominicano, del puertorriqueño, del panameño, de quien sea. Y allí cada uno trae su comida autóctona, ¿no? Su comida, su vestuario, su música folclórica. Y allí en sábado se cocina y entra todo el mundo a cantar allí los signos, el viejo San Juan, perdón, los signos no, la música folclórica, ¿no? El viejo San Juan, el cielito lindo, la Guantanamera. En sábado nos estamos dando cuenta, hermano, de tantas herejías, engaños y mentiras. Cuando los pastores llevan sus jóvenes a la cancha a jugar allí voleibol en sábado, y ustedes los ve allí con su vientre bastante inflamado. ¿Cómo podemos decir? Exactamente. Así allí, viendo a los jóvenes jugar y los ancianos de la iglesia en sábado.
herejías. ¿Por qué lo hacen? Porque los pastores están conduciendo al rebaño ¿a qué? A la mentira. Porque eso no lo inventan ellos, lo oyen de otro lugar superior, de otros hombres que tienen grado y tienen doctorado y tienen no sé qué, pero no tienen a Cristo en el corazón. No tienen temor de la palabra de Dios. Hermanos queridos, todo eso está ocurriendo ahora. Dios necesita defensores como el apóstol Pablo en esta hora tan terrible de la apostasía omega. Que nunca dejaremos de pecar. Violación de la palabra de Dios. Como dice la palabra, el pecado es transgresión de la ley. Y todo aquel que traspasa de la ley es un pecador. Y la Biblia y el Espíritu y profecía nos dicen que en el cielo no entrarán los pecadores. Sí, pecadores arrepentidos. Pecadores que creen en la verdad del Padre y del Hijo. Y obedecen los pilares, fundamentos de nuestra doctrina. ¿Qué? Nunca llegaremos a ser santos. Cuando la Biblia dice sed santo como vuestro ¿qué? Sin santidad nadie verá al Señor. Se está levantando una generación de predicadores, heréticos, engañadores, devaluando el evangelio, echando por tierra el evangelio. Pero Dios cuenta hombres como Saulo, como Pablo en la actualidad, que se levantan para defender la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Otros anuncian que nunca seremos perfectos. Cuando la palabra dice sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, ¿es qué? Es perfecto. Amados hermanos, nosotros por nuestra condición nunca lo llegaremos a hacer, pero por la gracia lo lograremos, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará y también ¿qué? La perfeccionará. Gloria a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y hermanos queridos, el ataque contra los testimonios. Ella es una viejita que tuvo aterosclerosis. ¡Wow! Ella es una viejita plagiaria. ¡Wow! Ella es una viejita que se inspiró. Hermanos queridos, cualquiera se inspira. Los poetas se inspiran. Los escritores de novelas y de películas se inspiran. Y entonces eso es devaluar a la profeta de Dios. No, ella fue la profeta de Dios, la cual Dios llamó como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ella es la profeta para nuestros días. Ella es la luz menor que nos alumbra y nos enseña a ampliar y conocer más que los detalles que la Biblia no puede explicar. Hermanos queridos, estamos en tiempo de apostasía, estamos en guerra, estamos en tiempo del fin del mundo, estamos en el tiempo cuando la apostasía que pulula por todas partes, controla todo. Pero Dios cuenta con hombres como Pablo, defensores de ¿qué? De la verdad. Amados hermanos, comparto con ustedes esta cita y estamos terminando. Cita de la profeta, me encanta, me encanta. Dice, en el futuro. Cuando ella escribió, era el futuro. Pero ese futuro lo estamos viviendo nosotros hoy. ¿Sí o no? Lo estamos viendo. ¡Wow! Por eso es profeta de Dios. Por eso hay que creerle para ser prosperado. A Dios estaréis seguros y profeta seréis prosperados. En el futuro surgirán engaños de toda clase. ¿Lo han escuchado en esta mañana? No invento mío. ¿Palabra de quién? De Dios. Y necesitaremos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos sólidas columnas para el edificio. La iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Ni un alfiler ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. ¡Gloria a Dios! Se necesitan defensores para no quitar ¿qué? Ni un alfiler de lo que ha sido establecido. Los pilares, los fundamentos. No de los pioneros, de la palabra de Dios. Porque los pioneros lo descubrieron ¿dónde? En la palabra de Dios. ¡Wow! Hermanos queridos, ni un alfiler ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no existe santuario. Este es uno de los puntos que llevará a alguno a la apostasía. Otra cita, Juan.
A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, podrán distinguir la verdad del error. En ningún caso debemos de apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los hombres. Claro y bien claro, como la luz del cenit. En ningún caso debemos de apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los hombres. Los ángeles del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen su fe en el Señor. Gloria a Dios, que tú y yo pongamos nuestra fe en la roca, Cristo Jesús. Y esos ángeles deben ser nuestra ayuda especial en cada momento de necesidad. Cada día debemos volvernos al Señor con plena certidumbre de fe y acudir a Él en busca de sabiduría. Los que son guiados por la palabra de Dios, por un escrito está, dice la palabra allí, van a discernir con certeza entre la verdad y el error. Gloria a Dios, porque este bello y selecto grupo que se ha reunido en esta mañana aquí ha puesto su fe, su confianza ¿en quién? En la palabra de Dios. En un escrito está. En lo que hemos leído en la palabra de Dios, no en los libros ni folletos teológicos. No, hermanos queridos, ahí están las citas todas del espíritu de la profecía. Ahora dice esta otra cita, dice: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al ministerio de la divinidad de Cristo. Una verdad tras otra irá ¿qué? Corrompiéndose. Una verdad. Jesús vino a esta tierra con la naturaleza caída antes de Adán. Si eso hubiera sido así, hermano, Satanás habría triunfado. Él venció porque vino con una naturaleza superior. Pero como no tienen el discernimiento, como tienen el velo, como no tienen el verdadero Espíritu Santo que es Cristo, como lo dice la palabra, el Consolador, Jehová de los ejércitos, el Consolador, ellos, ¿qué? No entienden y no comprenden. Y van corrompiendo, ¿qué? La verdad. La van devaluando. Van enseñando enseñanzas herejías, ¿qué? Heréticas. Hermanos queridos, ahí está la cita. Esto es lo que dice el joven Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia ¿qué? Cauterizada. Wow, qué tristeza, hermano. Otra cita guay. Dice, el gran seductor dispone de muchos agentes, no en el mundo, dentro del cristianismo, listos para presentar cualquier error para engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quieren arruinar. Parte del plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que formen la duda, que fomenten la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver y adelantar la obra de Dios y adelantar y adelantar con ella muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra, aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos y así se hallan en la condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las Escrituras. Todo lo que hemos dicho en esta mañana, o parte, ¿no? Porque todo no se ha dicho. Parte de lo que hemos dicho en esta mañana se está cumpliendo en nuestros días.
Bienaventurado es la generación que viene. No solamente la guerra y las señales del fin, sino que también está viendo las herejías, los engaños y la mentira de Satanás en el último tiempo. Si hay un padre de mentira, pues también hay hijos mentirosos. Y también hay pastores mentirosos y hay líderes mentirosos. Y si usted no quiere ser engañado, vaya al Cordero de Dios, a la palabra de Dios. Miren, esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Ya que cambiaron la verdad, ¿de quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de la eternidad. Hermanos queridos, ¿no estamos viviendo en el momento exacto cuando la verdad está siendo cambiada? Más que nunca en la historia de la humanidad, porque vivimos en el fin del tiempo. Esta otra cita del apóstol Pablo a los tesalonicenses dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos queridos, ha llegado el tiempo de oír a Dios. Un escrito está a sus profetas o a los seres humanos. Yo me he desengañado de los seres humanos, y especialmente de los que predican y enseñan, porque enseñan herejías y doctrinas y mandamientos de hombres. Querido hermano, esto es lo que dice el apóstol Pedro allí en su primera epístola: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para defender ¿qué? La verdad tal cual es en Jesús, el evangelio eterno, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, el Padre y el Hijo, el Cristo, su Hijo engendrado. ¡Wow! ¡Qué glorioso, hermanos queridos! Cantares, capítulo 6 y versículo 10 nos dice quiénes son esos que presentarán defensa, como el apóstol Pablo, como los valdenses, como los hugonotes, como Martín Lutero y los demás. ¿Quiénes son? Será este grupo selecto que dice allí Cantares, Salomón, cuando dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército que en marcha para conquistar? Ese es el fiel remanente. Ese es el remanente que cree en los pilares y fundamentos establecidos en la palabra de Dios. En un escrito está. Esto es lo que dice también el apóstol Pedro. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ese? El Hijo de Dios, Jesucristo, tu Señor y mi Señor. Y allí dice Pablo otra vez en el joven Timoteo, a Timoteo: de esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y escuchen, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, que es ¿qué? Columna, apoyo, soporte, baluarte ¿de qué? De la verdad. Gloria a Dios. Tú y yo vivimos en el tiempo de esas columnas, de esos apoyos y esos baluartes. Hermanos queridos, te pregunto, terminando ya en esta mañana, ¿quiénes serán los verdaderos defensores de la verdad en medio de la gran apostasía omega que estamos viviendo? Y no le he dicho la mitad, porque si vamos a los camporí, si vamos a las músicas, si vamos a los programas y si vamos a las fiestas paganas metidas dentro de la iglesia y celebradas dentro de la iglesia con un barniz
de cristianismo, apostasía, apostasía, apostasía y herejía. Dice, ¿quiénes son los verdaderos defensores de la verdad? Los que creemos que Cristo es el único Hijo de Dios engendrado por el Padre. ¿Quiénes son los verdaderos defensores? Los que creemos en el consejo de paz, que solo habían dos, Padre e Hijo, dicho por la Biblia y ampliado por el Espíritu y profecía. ¿Quiénes son los verdaderos defensores? Los que creemos que Cristo tomó la naturaleza humana después de la caída con 4000 años de pecado, esclarecido por la Biblia y el Espíritu de profecía. ¿Quiénes son los verdaderos defensores? Los que creemos que hay un solo Dios verdadero, el soberano del universo. ¿Quiénes son los verdaderos defensores de la verdad? Los que creemos que no hay Trinidad. ¿Quiénes son los verdaderos defensores de la verdad? Los que creemos que Cristo es nuestro Creador y Redentor. ¿Quiénes son los verdaderos defensores de la verdad? Los que creemos que Cristo es el gran yo soy. ¿Quiénes son los defensores de la verdad? Los que creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quiénes son los verdaderos defensores de la verdad? Los que creemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Quiénes son los defensores de la verdad? Los que creemos que Cristo es el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres. ¿Quiénes son los verdaderos defensores de la verdad? Los que creemos que Cristo es el consolador. Por un escrito está en la palabra, la Biblia, y ampliado en el Espíritu y confirmado en el Espíritu de la profecía. Amados hermanos, ¿quiénes son los defensores de la verdad? Los que creemos estas grandes verdades, formamos parte del fiel remanente de los últimos días. El remanente brillará como el sol y resplandecerá como la luna y marchará como un ejército en orden, proclamando las grandes verdades del Evangelio eterno, Jesucristo de Nazaret. El remanente también está compuesto por una iglesia santa, por una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. El remanente estará compuesto por ser columna, apoyo y baluarte de la verdad. El verdadero remanente estará compuesto por las 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal. El remanente fiel estará compuesto por aquellos que resplandecerán. He aquí que tinieblas y oscuridad cubrirán las naciones y los pueblos, pero sobre ti, fiel remanente, brillará ¿qué? El sol de justicia. Alabado sea nuestro Dios, gloria a su nombre. El remanente fiel estará compuesto por los que siguen al Cordero por donde quiera que van. El remanente fiel estará compuesto por vencedores, porque ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero. Alabado sea nuestro Dios. El remanente fiel estará compuesto por 144,000 que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. Los que no se contaminaron con mujeres, ese es el fiel remanente. El fiel remanente son los que en su boca nunca se halló mentira. Este fiel remanente recibirá el poder del Espíritu Santo mencionado en Apocalipsis capítulo 18, cuando dice: y la tierra fue iluminada con su gloria. La palabra gloria viene del griego dexo, doxa, que significa carácter puro, carácter santo, carácter perfecto, carácter transformado a la imagen de Cristo. Y ese carácter y ese testimonio se dará bajo el poder del Espíritu Santo de Apocalipsis 18. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermanos queridos! Y termino. El fiel remanente vivirá, como dice el apóstol Pablo, no pierde la confianza. Sabe que tiene grande galardón, porque os necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué?
la promesa. Porque aún un poquito más, pueblo de Dios, un poquito más. Y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Y termina diciendo, y nosotros, el fiel remanente, los que creen en la verdad del Padre y del Hijo, los que defienden el Evangelio eterno, como lo defendió el apóstol Pablo, a costa del martirio, de la persecución, de la difamación, somos bienaventurados. El fiel remanente no retrocede. Y yo deseo para ti en esta mañana que no retrocedamos, que peleemos la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y qué? Y el Señor te dirá, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Que Dios nos bendiga. Oramos. Padre, tú sabes que en esta mañana hemos predicado tu palabra. No hay invención humana, no hay cuento, no hay entretenimiento, no hay chiste, no hay risa, no hay aplauso, no hay nada secular. Tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, poderosa para cambiar y transformar. Y yo te pido que esa palabra nos transforme cada día hasta alcanzar la imagen, la semejanza de nuestro gran modelo, de nuestro creador y redentor, de nuestro intercesor, de nuestro mediador, de nuestro único consolador, Cristo Jesús. A su nombre, honra, gloria, poder, imperio por los siglos de la eternidad. Gracias, mi Dios, por darnos a Jesús. Oramos en su santo y bendito nombre. Amén y amén. Dios nos bendiga.